Hola gente, esta es la quinta parte de la lectura y comentarios de El Matadero de Esteban Echeverría. Continuamos en la página 165, en el anteúltimo párrafo, y dice: una hora después de su fuga, el toro estaba otra vez en el matadero, donde la poca chusma que había quedado no hablaba sino de sus fechorías. La aventura del gringo, del extranjero, en el pantano, excitaba principalmente la risa y el sarcasmo. Del niño degollado por el lazo no quedaba sino un charco de sangre. Su cadáver estaba en el cementerio. Enlazaron muy luego por las astas al animal, que brincaba haciendo hincapié y lanzando roncos bramidos. Echáronle 1, 2, 3 piales, pero infructuosos. Al cuarto quedó prendido de una pata. Su brío y su furia redoblaron. Su lengua, estirándose convulsiva, arrojaba espuma, su nariz humo, sus ojos miradas encendidas. Y recuerden esta descripción de cómo reaccionaba el toro cuando lo tenían pialado, atado. Bien, prosigamos. «¡Dejarrete en ese animal!», exclamó una voz imperiosa. Matasiete se tiró al punto del caballo, cortóle el garrón de una cuchillada y, gambeteando en torno de él, con su enorme daga en mano, se la hundió al cabo hasta el puño en la garganta, mostrándola enseguida humeante y roja a los espectadores. Brotó un torrente de la herida, exhaló algunos bramidos roncos, vaciló y cayó el soberbio animal entre los gritos de la chusma, que proclamaba a Matasiete vencedor y le adjudicaba en premio el matambre. Matasiete extendió como orgulloso por segunda vez el brazo y el cuchillo ensangrentado, y se agachó a desollarlo con otros compañeros, a quitarle la piel al toro. Faltaba que resolver la duda sobre los órganos genitales del muerto, clasificado provisoriamente de toro por su indomable fiereza, pero estaban todos tan fatigados de la larga tarea que la echaron por lo pronto en olvido. Mas de repente una voz ruda exclamó: «¡Aquí están los huevos!», sacándole de la barriga del animal y mostrando a los espectadores 2 enormes testículos, signo inequívoco de su dignidad de toro. La risa y la charla fue grande. Miren, acá tampoco tiene el tilde. Después de las reformas de la Real Academia tampoco va más esa tilde en monosílabo. Perdonen, sigamos. La risa y la charla fue grande. Todos los incidentes desgraciados pudieron fácilmente explicarse. Un toro en el matadero era cosa muy rara y aún vedada, prohibida. Aquel, según reglas de buena policía, debía arrojarse a los perros, pero había tanta escasez de carne y tantos hambrientos en la población que el señor juez tuvo a bien hacer ojo lerdo. En 2 por 3 estuvo desollado, descuartizado y colgado en la carreta el maldito toro. Matasiete colocó el matambre bajo el pellón de su recado, bajo la silla de su carreta seguramente, y se preparó a partir. De su caballo. La matanza estaba concluida a las 12, y la poca chusma que había presenciado hasta el fin se retiraba en grupos de a pie y de a caballo, o tirando a la cincha algunas carretas cargadas de carne. Mas de repente la ronca voz de un carnicero gritó: «¡Allí viene un unitario!», y al oír tan significativa palabra, toda aquella chusma se detuvo como herida de una impresión subitánea. «¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el frac, ni luto en el sombrero». Y acá se refiere a la divisa punzó. Se refiere a una cinta roja que tenían que usar los federales para demostrar su afiliación al partido. Pero tampoco traía luto en el sombrero, por doña Encarnación Escurra. Alguien gritó también: «¡Perro unitario!». Otro: «Es un cajetilla. Monta en silla como los gringos». Entonces es un refinado, usa silla inglesa, puede ser de estos intelectuales unitarios. Lo desprecian también los federales a ellos. «La mazorca con él», gritó otro. Y recuerden que la mazorca parece que era el instrumento de tortura de los federales. «La tijera, es preciso sobarlo, pegarle hasta dejarlo blandito. Trae pistoleras por pintar».
acá quiere decir para hacerse el guapo, para demostrar que las puede usar. Y otro gritó, todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo, mentirosos. Y acá les voy a explicar bien, quiero que vean, cómo eran las divisas punzó. Esta imagen la tomé de la página web Revisionistas. Tenemos en la parte superior una cinta que decía Rosas, Independencia o Muerte. En el centro hay una muy clara la letra, pero muy desteñida la tela, que dice: vivan los federales, mueran los unitarios. Después hay varios moños de tela roja, algunas tienen forma de escarapelas, otras son como etiquetas, como apliques que se ponían en la ropa para demostrar esta adherencia al partido. Y ahora vamos a ver una imagen de una pintura de Rosas que es del año 1851. Ahí se ve en el escudo la fecha. Ya está grande Rosas, acá se nota, es un hombre mayor ya, mayor comparado con lo que era en las imágenes que tenemos del 31, del 30, del 35, del 38. Bien, y acá él es el que gobierna la provincia sin interrupción desde el año 1835, que inició su segundo mandato. Desde 1835 hasta el 51, 52, él era el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tenía la suma del poder público. Él retomó el mando de la gobernación, que se lo imploraron prácticamente, pero solo si le daban la suma del poder. Todos los poderes, los 3 poderes tenía. Bien, y si se fijan, en el pecho tiene la divisa punzó. ¿La notan? Se nota las letras y es muy parecida a las que vimos en la imagen anterior. Y también podemos notar que en la mano que sostiene la espada, ¿no? La vaina, entre el puño y el escudo, dice: mueran los salvajes unitarios, la muerte. Había que ser severo con los opositores, según Rosas. Bueno, y ahora para finalizar este video vamos a ver también de la misma página Revisionistas estos decretos de 1832 y 1835. Y dice: los decretos para el uso de la divisa punzó. Primero, los decretos que consagraba oficialmente el uso de la divisa punzó, de la divisa roja, era del 3 de febrero de 1832, el cual fue promulgado por el gobernador de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas. En él se estimaba conveniente consagrar del mismo modo que los colores nacionales el distintivo federal de esta provincia y constituirlo no en una señal de división y de odio, sino de fidelidad a la causa del orden y de paz y unión entre sus hijos bajo el sistema federal. El artículo primero, por ejemplo, establecía quiénes debían usarlo: todos los empleados civiles y militares, incluso los jefes y oficiales de milicia, mientras que los seculares y eclesiásticos lo usarían siempre y cuando gocen de sueldo, pensión o asignación de tesoro público. Entonces, en este primer artículo del decreto dice: todos los que son militares o pertenecen a la milicia, y también los eclesiásticos, la gente de la iglesia. Y fíjense, y los seculares, la gente que no es de la iglesia, pero que tienen sueldo del Estado, o una pensión, o una asignación del tesoro público. En el artículo segundo se decía que el cintillo, o sea, la cintita, lo usarán los profesores de Derecho con estudio abierto, los de Medicina y Cirugía que estuviesen admitidos y recibidos, los practicantes y cursantes de las predichas facultades. Fíjense, los de Derecho y los de Medicina. Los procuradores de número, los corredores de comercio y, en suma, todos los que, aun cuando no reciban sueldo del Estado, se consideren como empleados públicos, bien por la naturaleza de su ejercicio o profesión, bien por haber obtenido nombramiento del gobierno. Y acá les quiero recordar que Alberdi, íntimo amigo de Esteban Echeverría, también perteneció Alberdi a la generación del 37,
Él no quiso recibir el título de abogado porque se le iba a dar Rosas. Entonces fíjense cómo para no rebajar sus ideas, él se oponía. Al principio estaba a favor de Rosas, pero después estuvo en contra. Bien, más adelante el decreto indicaba que los militares y milicianos deberán llevar la inscripción Federación o Muerte, mientras que el resto solamente la palabra federación en sus divisas. Si no se cumplían las disposiciones de los artículos del edicto, había que proceder a la suspensión inmediata de sus empleos por sus respectivos jefes o magistrados de quienes dependan. Me parece terrible, o sea, se quedaban sin laburo, sin trabajo, si no tenían las divisas con estas frases. Bien, esto fue el 32. En el 33, Rosas no es más gobernador, lo sucedió Balcarce, como ya vimos, y estaba en el 33 en la primera campaña del desierto, pero en el 35 otra vez es el gobernador, le dieron la suma del poder público y elabora una segunda ley sobre el asunto que fue dictada el 27 de mayo de ese año, el 35, en pleno segundo gobierno de Rosas, y dice que, convencido su excelentísima, o el señor su excelentísima, que cuando desde la infancia se acostumbra a los niños a la observancia de las leyes de su país y por ello al respeto debido a las autoridades, esta impresión quedándoles grabada de un modo indeleble, la patria puede contar con ciudadanos útiles y celosos defensores de sus derechos. Entonces, pensando que si a los niños se los acostumbra a observar las leyes desde pequeños, se le ocurrió disponer que se manifestara, dice un poquito más abajo, al inspector general de escuelas, que siendo la divisa punzó una señal de fidelidad a la causa del orden, de la tranquilidad y del bienestar de los hijos de la tierra, bajo el sistema federal, ¿qué tenía que hacer este hombre? Dice acá, ordene lo que corresponda, y entonces los empleados de las escuelas, así particulares como del Estado en esta provincia, usen la divisa federal según las disposiciones vigentes. ¿Se entiende? Los empleados, pero ojo, los preceptores, los empleados y los niños de las escuelas, así como los particulares que trabajen en las escuelas. Es bastante rara esta disposición. La cuestión es que en las escuelas hasta los chicos tenían que usar la divisa punzó. Bien, dejamos este video, continuaremos en el próximo.